Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Soy Alejandro Pacheco, director de operaciones de Mezcal Casa Alejandro de la Vega, y los saludo con gusto en un video más para el canal. El día de hoy vamos a aprender cómo elegir un mezcal. Para mí esa es una pregunta importante por la siguiente razón. Normalmente cuando somos principiantes o empezamos en el mundo del mezcal, la primera pregunta que siempre hacemos es la siguiente: ¿cuál es el mejor mezcal? Pero el detalle es el siguiente: si nosotros le preguntamos a alguien que conoce de bebidas alcohólicas, a alguien que es experto en destilados, si nosotros le preguntamos, oye, ¿cuál es el mejor mezcal? Muy seguramente esta persona te va a responder: el mejor mezcal es el que a ti te gusta. Y si bien esa respuesta es bastante correcta y bastante válida, hay un pequeño problema. Cuando tú le das esa respuesta a una persona que es principiante, a una persona que apenas está comenzando a descubrir el mezcal, pues no le resulta de mucha ayuda. Yo he tenido la oportunidad de ver a muchas personas que son principiantes, y cuando alguien les dice el mejor mezcal es el que a ti te gusta, la persona se queda así como de ok. Y esto se debe a que los principiantes no tienen todavía un criterio en el mundo del mezcal, porque no han tenido la oportunidad de probar mucho mezcal, no han tenido la experiencia para poder entonces crearse un criterio alrededor del mezcal. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo elegir nuestro mezcal. Si el mejor mezcal es el que a ti te gusta, hoy vamos a aprender cómo elegir el mejor mezcal para mí. Creo que esa es una pregunta muy importante y creo que es una pregunta que les va a ayudar muchísimo a elegir un mezcal. Vamos a empezar con estos pequeños 5 pasos que los ayudarán a elegir un mejor mezcal y un mejor mezcal para ustedes. Comencemos. Paso número 1, conocer tu nivel de tolerancia. Debes recordar que el mezcal es una bebida alcohólica que va de los 35 a los 55 grados de alcohol. Entonces es una bebida que puede ser lo suficientemente suave o lo suficientemente fuerte. Esto es muy importante que tú tengas presente. Principalmente hay personas que están acostumbradas a tomar cerveza, hay personas que están acostumbradas a tomar vino. El problema es que la cerveza y el vino son bebidas alcohólicas que a muy duras penas van a poder sobrepasar el porcentaje de 20% de alcohol volumétrico. Por ejemplo, una cerveza llegará alrededor de los 5, 7 grados. He visto cervezas europeas que llegan hasta los 9 grados. En el caso de mezcal, como ya vieron, sí podemos llegar a volúmenes más altos, 35 a 55. Entonces, date la oportunidad de ir entrenando tu paladar y conocer los diferentes volúmenes que existen en el mezcal. Inclusive hay personas que pueden tomar whisky y el whisky puede llegar a tener el mismo porcentaje de volumen alcoholimétrico que el mezcal, pero hay que recordar que el whisky es una bebida que pasa por un reposado en barricas de madera, entonces tiene un suavizado que no tiene el mezcal joven. Ten en cuenta tu grado de tolerancia en cuanto a los grados de volumen alcoholimétrico del mezcal. Paso número 2. Como todo en esta vida, siempre es mejor ir de menor a mayor. No se puede volar antes de caminar y no se puede caminar antes de gatear. Y lo mismo sucede con el mezcal. Si tú vas a empezar a probar mezcal, yo te recomendaría que lo hicieras de un volumen de 38 grados a un volumen más avanzado. Normalmente en el mercado podrás encontrar mezcales que empiezan desde los 37, desde los 38 y así ir subiendo hasta poder ir a otros niveles más avanzados. ¿Por qué? Porque hay personas que normalmente empiezan o tienen su primera experiencia de mezcal con un mezcal muy fuerte. Y esto nos arruina la primera experiencia. Supongamos que tú eres primerizo en el mezcal y de repente llega un amigo y te ofrece un mezcal de 55 grados, tú vas a decir: ese mezcal es demasiado fuerte, el mezcal no me gusta, el mezcal no es una bebida para mí. Entonces, lo que podemos hacer aquí es empezar con bebidas suaves, mezcales de 35, 37, 38 grados, y de esa manera poder nosotros ir entrenando nuestro paladar, acostumbrar nuestro paladar a mezcales mucho más fuertes y también mucho más complejos en algunos casos. Entonces recuerda, si vas a probar mezcal por primera vez, si quieres introducirte al mundo del mezcal, si vas a seleccionar el mejor mezcal para ti, trata de hacerlo siempre eligiendo
empezando por lo suave y después yéndote hacia lo fuerte. Entonces, siempre empieza de menor a mayor. Paso número 3. Familiarízate con las clasificaciones del mezcal. El mezcal es una bebida que tiene clasificaciones. Si no has tenido oportunidad de ver esas clasificaciones, te invito a que mires el video que subimos hace tiempo al canal, en donde tocamos cuáles son las clasificaciones del mezcal. En resumidas cuentas, el mezcal por norma se divide en 6 categorías y 3 clases. Entonces, te pido que te familiarices con estas categorías y con estas clases porque esta clasificación te va a brindar mucha información sobre tu mezcal. Las clases te darán mucha información sobre el proceso de producción de tu mezcal. Las categorías te darán mucha información sobre el madurado, el añejamiento, el reposado, sobre el abocado y el destilado de tu mezcal en caso de que tenga sabores y aromas añadidos. Y como puedes ver, eso te podrá aportar muchísimo más valor al momento de seleccionar un mezcal. Porque al momento de que tú conoces las categorías, tú podrás decir, bueno, aquí tengo un mezcal joven y aquí tengo un mezcal reposado. ¿Cuál es el que más me gusta? Aquí tengo un mezcal madurado en vidrio y aquí tengo un mezcal añejo. ¿Cuál me gusta más? Entonces, en resumidas cuentas, conociendo las clasificaciones, las categorías y las clases, tú vas a saber cómo este proceso de producción de tu mezcal va a impactar en los aromas y sabores y también probablemente cómo va a impactar en el precio de venta. Entonces, para conocer más de tu mezcal, no te pierdas la oportunidad de familiarizarte con las clasificaciones de mezcal. Paso número 4. Familiarízate con los aromas y sabores del mezcal y crea un criterio. Este paso creo que es uno de los más importantes, pero también creo que es uno de los más complicados. Y en un momento les explicaré por qué. Supongamos que en este caso estamos hablando de perfumes y que yo tengo aquí 2 perfumes. Un perfume que es bastante bueno, pero que tiene un aroma a madera, que es robusto y que huele a madera. Y que de este lado yo tengo un perfume que huele a frutos rojos. Entonces, al que le gusta la madera, pues obviamente se va a decantar por este perfume. Ya a quien le gustan los aromas de frutas, se va a decantar por este perfume. Lo mismo pasa con el mezcal. El mezcal es una bebida que tiene aromas y sabores. Y cada mezcal tiene aromas y sabores muy particulares. Hay mezcales que huelen a maderas y que son muy robustos. Hay mezcales que tienen toques más herbáceos. Hay mezcales que tienen toques más empireumáticos, huelen a humo y tienen un aroma y sabor más terroso. Hay algunos mezcales que huelen más a frutos y por lo tanto son más dulces. Entonces, como pueden ver, existen diferentes aromas y sabores para tu mezcal. Entonces, es muy probable que a este momento tú ya tengas formado un criterio. Es decir, probablemente te gusten más los sabores dulces o los sabores terrosos. El problema, como ya les había mencionado al principio de este segmento, para conocer qué nos gusta tenemos que probar. Y para probar, pues tenemos que ir conociendo los mezcales. Entonces, lo complicado aquí es que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos la oportunidad o no tenemos acceso a andar probando mezcal todos los días. No tenemos acceso a degustar mezcal siempre. Pero en la medida de las posibilidades, cuando tengan un mezcal enfrente, no se pierdan la oportunidad de probarlo, de experimentarlo, de analizarlo, de saber qué aromas y sabores son los predominantes en su mezcal. Y así también ustedes van a poder crearse un criterio. Esto es muy importante porque imagínense, a lo mejor en este momento ustedes dicen, es que a mí me gustan los sabores dulces, no me gustan los aromas ahumados. ¿Y qué tal si de tanto probar encuentran un mezcal con aromas muy sutiles ahumados y con unas notas a tierra muy bueno y a lo mejor les termina gustando? Y sin darse cuenta les termina gustando más que el mezcal con sabores dulces. Entonces, eso es lo interesante de poder encontrar los aromas y sabores del mezcal para poder crearse un criterio. Finalmente, el paso número 5 es finalidad y ocasión. Como una vez un maestro sommelier me dijo, a veces no todo es cuestión de sabores, a veces también es cuestión de ocasión. Y en este caso, el mezcal es una bebida que también compartimos en muchos momentos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en momentos especiales. Puede tratarse de una reunión entre familia y estamos celebrando un proceso importante,
O a lo mejor queremos compartir más sobre el tema de mezcal, sobre la cultura y tradición a nuestros amigos. Entonces, de manera personal, creo que también la ocasión va a impactar mucho nuestra decisión al momento de elegir un mezcal. Y esto será de mucha utilidad no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. De esta manera y sin darnos cuenta, también vamos a poder compartir la cultura del mezcal con otras personas y poder iniciarlos a este maravilloso mundo de una manera bastante satisfactoria. Imagínense que ustedes tienen que ir a una reunión de amigos. Ustedes saben que sus amigos no están acostumbrados a tomar mezcal. Entonces ustedes optan por una opción suave de 38 grados para llevar a una reunión. Probablemente quieren compartir mezcal con su familia y su familia pues tiene mucho gusto por los aromas bastante ácidos porque a lo mejor están acostumbrados a ciertos vinos. Entonces eligen un mezcal que pueda hacer una equiparación a un vino. Imagínense que ustedes están en una reunión y quieren compartir un poco más sobre el mezcal, sobre la educación y la cultura del mezcal. Entonces elegirán probablemente un mezcal mucho más tradicional que un mezcal más económico o más comercial. Entonces, sabiendo cuáles son los gustos de sus familiares y de sus amigos, conociendo los aromas y los sabores que puede tener un mezcal, estos factores les ayudarán a poder compartir la cultura del mezcal según la ocasión del que se trate o la finalidad que ustedes quieran darle al mezcal. Amigos, pues estos son los 5 pasos que ustedes pueden llevar a cabo para elegir un mezcal de mejor manera, para poder encontrar el mejor mezcal para ustedes y de esta manera también con el tiempo pues crearse un criterio alrededor del mezcal. Estos puntos son pocos y obviamente podemos encontrar muchísimo más, pero la finalidad era poder sintetizar de manera fácil ciertos puntos para los principiantes, para las personas que apenas comienzan y de esa manera darles pues seguridad al momento de seleccionar un mezcal. Espero que esta información sea de utilidad, amigos, espero que la lleven a cabo. Si es así, háganmelo saber qué opinan sobre este video y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.